220.000 millones de dólares. No es el Producto Interior Bruto de un país mediano. Es el coste estimado del Mundial de Qatar 2022, un evento orquestado por una modesta organización sin fines de lucro, con sede en Suiza. Una organización que no paga impuestos sobre sus ingresos de 7.000 millones de dólares por ciclo mundialista. Mientras el mundo observaba los estadios de lujo construidos sobre las vidas de miles de trabajadores migrantes, una pregunta resonaba más fuerte que cualquier gol. ¿Cómo es posible que una federación deportiva se haya convertido en un imperio financiero opaco, con más poder geopolítico que muchas naciones? Esta no es una historia sobre fútbol. Es la crónica de cómo el juego más hermoso del mundo fue secuestrado para construir una de las máquinas de dinero más corruptas y eficientes de la historia moderna. Y vamos a desvelar cómo funciona. Para entender el imperio, debemos volver a su humilde origen. Año 1904. Representantes de 7 naciones europeas se reúnen en París para crear la Federación Internacional de Football Association, o FIFA. Su objetivo era noble y simple: estandarizar las reglas del juego y organizar competiciones internacionales. Durante más de medio siglo, la FIFA fue una entidad relativamente pequeña, casi amateur, dirigida por idealistas que veían el fútbol como una herramienta de unión. El dinero era secundario, el honor y el deporte lo eran todo. Los presidentes de la FIFA eran figuras respetadas, pero sin el poder de un jefe de Estado. La organización sobrevivía con las cuotas de sus miembros y los modestos ingresos de los primeros mundiales. Era una época de inocencia, un mundo antes de los derechos de televisión, los patrocinios multimillonarios y los sobres marrones intercambiados en hoteles de 5 estrellas. Nadie podía imaginar la bestia corporativa en la que se convertiría. El cambio de paradigma llegó en 1974, con la elección de un hombre que transformaría la FIFA para siempre, el brasileño João Havelange. Él no veía el fútbol como un simple juego, sino como un producto global sin explotar. Su visión era tan simple como revolucionaria. El fútbol necesitaba dinero para crecer, y las grandes corporaciones necesitaban el fútbol para llegar a miles de millones de consumidores. Havelange fue el primero en comprender que la FIFA estaba sentada sobre una mina de oro. Su primer gran movimiento fue firmar un acuerdo histórico con Coca-Cola, convirtiéndola en el primer patrocinador oficial de la Copa del Mundo. Este pacto fue la piedra angular del nuevo imperio. Por primera vez, el lenguaje del fútbol no era el del deporte, sino el del marketing. La FIFA ya no era solo un regulador, se había convertido en un negocio. Con el dinero de las corporaciones fluyendo, Havelange necesitaba consolidar su poder político. Lo hizo a través de una estrategia brillante y cínica: la expansión. Prometió incluir a más naciones de África y Asia en la Copa del Mundo, continentes hasta entonces ignorados. A cada federación nacional, sin importar su tamaño, se le otorgó un voto, igual que a potencias como Alemania o Brasil. De repente, el voto de una pequeña isla del Caribe valía lo mismo que el de la Federación Inglesa. Havelange entendió que quien controla a las naciones pequeñas controla la FIFA. Viajó por el mundo, prometiendo desarrollo, estadios e influencia. No vendía un sueño deportivo, sino una promesa de poder. Estaba construyendo una base de lealtad que no se basaba en la meritocracia, sino en la dependencia financiera y política. El imperio se estaba cimentando. A la sombra de Havelange crecía su delfín, un suizo llamado Joseph Blatter. Si Havelange fue el arquitecto, Blatter fue el ingeniero que perfeccionó la maquinaria. Como secretario general, Blatter implementó el famoso Programa Goal. Sobre el papel, era una iniciativa fantástica.
utilizar los ingresos de la FIFA para financiar proyectos de desarrollo futbolístico en los países más pobres. Se construyeron campos, oficinas y centros de entrenamiento en todo el mundo. Pero en la práctica, el programa Gol se convirtió en la herramienta de clientelismo más poderosa de la historia del deporte. Los fondos se distribuían directamente a los presidentes de las federaciones nacionales, con muy poca supervisión. Esto creó una red global de lealtad incondicional hacia Blatter. Él no era solo el jefe, era el benefactor que repartía el dinero. Cada voto en las elecciones presidenciales de la FIFA se compraba, no con sobornos directos, sino con la promesa de más desarrollo, más fondos, más poder. La máquina de dinero de la FIFA se basa en un modelo de negocio genial. La organización genera miles de millones de dólares a partir de dos fuentes principales: la venta de derechos de retransmisión televisiva y los acuerdos de patrocinio corporativo. Lo asombroso es que la FIFA no es dueña del producto que vende. No paga salarios a los jugadores, no es propietaria de los estadios, ni organiza las ligas nacionales. Simplemente posee los derechos de un torneo que se celebra cada 4 años, la Copa del Mundo. Actúa como un intermediario que explota la pasión global por el fútbol. Las cadenas de televisión pagan cifras astronómicas por el derecho exclusivo a retransmitir los partidos, sabiendo que las audiencias están garantizadas. Marcas como Adidas, Visa o Hyundai pagan cientos de millones por asociar su nombre al evento más visto del planeta, y todo ese dinero fluye hacia una sola cuenta bancaria en Zúrich. Aquí es donde reside el núcleo del engaño, el estatus de organización sin fines de lucro. Según la ley suiza, la FIFA está registrada como una asociación. Esto le otorga enormes beneficios fiscales. Sus ingresos no se consideran beneficios de una empresa, sino excedentes que deben reinvertirse en su misión: promover el fútbol a nivel mundial. Gracias a este escudo legal, la FIFA ha pagado históricamente una fracción en impuestos de lo que pagaría una corporación de tamaño similar. Es, en efecto, un paraíso fiscal autocontenido, con un presupuesto que supera al de muchas organizaciones internacionales y una influencia que le permite negociar directamente con jefes de Estado. La FIFA opera como una entidad soberana. No responde ante ningún gobierno, solo ante su propia Asamblea de Federaciones, la misma que mantiene en el poder a sus líderes a través de una red de dependencias financieras. Es un sistema perfectamente cerrado. Pero bajo la superficie dorada, las grietas comenzaron a aparecer a finales de los 90. La primera gran señal de la podredumbre sistémica fue la quiebra de International Sport and Leisure, más conocida como ISL. Esta empresa era el socio de marketing exclusivo de la FIFA, el brazo comercial que negociaba los multimillonarios contratos de patrocinio. Cuando ISL colapsó en 2001, dejó un agujero de cientos de millones de dólares y un rastro de documentos comprometedores. Una investigación judicial suiza posterior reveló que ISL había pagado más de 100 millones de dólares en sobornos a altos funcionarios del deporte, incluido el propio presidente de la FIFA, João Havelange, y su yerno, Ricardo Teixeira. El dinero era a cambio de asegurar los lucrativos derechos de marketing. Fue la primera prueba irrefutable de que la corrupción no era un error del sistema, sino una característica fundamental de su diseño. A pesar del escándalo de ISL, Sepp Blatter, ya presidente, logró capear el temporal. Afirmó no saber nada y presentó el caso como un asunto del viejo fútbol. Sin embargo, el modelo de negocio basado en el soborno simplemente se sofisticó. El nuevo epicentro de la corrupción se trasladó al proceso más codiciado de todos:
la elección de la sede de la Copa del Mundo. Convertirse en anfitrión del Mundial es un premio de un valor incalculable para cualquier país. Aporta prestigio, turismo e inversión masiva en infraestructuras. La decisión recaía en los 24 miembros del Comité Ejecutivo de la FIFA. 24 personas con un poder inmenso. El proceso se convirtió en una subasta encubierta. Países enteros desplegaban sus servicios de inteligencia, sus diplomáticos y sus lobistas, no para presentar el mejor proyecto, sino para comprar los votos necesarios. Las promesas de inversiones, los acuerdos comerciales y los maletines llenos de efectivo se convirtieron en las verdaderas claves para ganar. El clímax de esta farsa llegó el 2 de diciembre de 2010. Ese día, en Zúrich, la FIFA anunció las sedes para los mundiales de 2018 y 2022. En una decisión que desafiaba toda lógica deportiva y comercial, los ganadores fueron Rusia y, sobre todo, Qatar. Rusia, un país con un historial cuestionable de derechos humanos y tensiones geopolíticas. Y Qatar, una pequeña nación desértica sin ninguna tradición futbolística, con temperaturas de 50 grados en verano que hacían imposible jugar y que requería construir de cero toda la infraestructura. Las candidaturas favoritas, como Inglaterra o Estados Unidos, que ofrecían estadios modernos, mercados gigantescos y seguridad, fueron derrotadas. El mundo del fútbol quedó atónito. Era evidente para todos que esa decisión no se había tomado por razones deportivas. El hedor a corrupción era insoportable. La elección de Qatar es el caso de estudio perfecto sobre el imperio de la FIFA. ¿Por qué Qatar estaba tan desesperado por albergar el Mundial? No era por amor al fútbol. Era una estrategia geopolítica de poder blando. Para un pequeño estado en una región volátil, rodeado de vecinos poderosos, organizar el evento más grande del mundo era una póliza de seguro. Era una forma de decirle al mundo: somos importantes, estamos aquí. Para lograrlo, Qatar supuestamente desplegó una operación de lobby y sobornos sin precedentes. Informes posteriores de medios, como The Sunday Times, revelaron pagos secretos por valor de millones de dólares a directivos de la FIFA para asegurar sus votos. El más notorio fue el caso de Mohammed bin Hammam, el directivo catarí que fue expulsado de por vida de la FIFA por acusaciones de compra de votos. Más allá de los sobornos, el coste humano y económico de la decisión de Qatar fue catastrófico. El país se embarcó en el proyecto de infraestructura más caro de la historia, gastando 220.000 millones de dólares. Se construyeron estadios con aire acondicionado, metros, aeropuertos y ciudades enteras desde cero. Pero esta maravilla de la ingeniería se levantó sobre las espaldas de más de 2 millones de trabajadores migrantes, principalmente de Nepal, India y Bangladesh. Estos trabajadores vivían en condiciones de semiesclavitud bajo el sistema de kafala, que les ataba a sus empleadores. Según investigaciones de The Guardian, más de 6.500 trabajadores migrantes murieron en Qatar desde que se le concedió el Mundial. La FIFA, la organización que habla de juego limpio y valores humanos, simplemente miró hacia otro lado mientras su torneo estrella se construía sobre una tragedia humanitaria. Mientras el mundo criticaba a Qatar, el sistema que había permitido esa elección seguía intacto. Pero la arrogancia de la FIFA había llegado demasiado lejos. Habían enfadado a la nación más poderosa del planeta, Estados Unidos. La derrota de su candidatura para 2022, sumada a la evidencia de una corrupción masiva que involucraba a bancos estadounidenses y transacciones en dólares, activó al Departamento de Justicia. Durante años, el FBI, con la ayuda de informantes clave como Chuck Blazer, un excéntrico y corrupto directivo estadounidense, construyó un caso monumental. Estaban investigando a la FIFA no como una federación deportiva,
sino como una empresa criminal de crimen organizado, bajo la ley RICO, la misma ley utilizada para desmantelar a la mafia. La operación culminó en la madrugada del 27 de mayo de 2015. Mientras los jerarcas de la FIFA dormían en el lujoso hotel Bour Oulak de Zúrich, la policía suiza, actuando a petición de Estados Unidos, irrumpió en el hotel. Las cámaras de todo el mundo capturaron las imágenes de directivos de alto nivel, hombres que se creían intocables, siendo escoltados con sábanas sobre sus cabezas. 7 fueron arrestados ese día. La acusación del Departamento de Justicia fue demoledora. 47 cargos por crimen organizado, fraude electrónico y blanqueo de capitales, detallando $150 millones en sobornos y comisiones ilegales durante un período de 24 años. El imperio de la FIFA, que parecía invulnerable, se tambaleaba. El castillo de naipes empezaba a caer. En el centro de la tormenta estaba Sepp Blatter, el rey del imperio. Inicialmente, intentó distanciarse del escándalo, culpando a individuos corruptos y declarándose un reformador. Apenas unos días después de las redadas, fue reelegido para un 5º mandato como presidente, gracias al apoyo incondicional de las federaciones africanas y asiáticas que había cultivado durante décadas. Pero su victoria fue pírrica. La presión era insostenible. Patrocinadores como Visa amenazaron con retirarse. Los líderes políticos mundiales pedían su dimisión. 4 días después de su reelección, en una conferencia de prensa surrealista, Blatter anunció que renunciaría. El hombre que había gobernado la FIFA, con puño de hierro durante 17 años, había sido derrocado, no por una rebelión interna, sino por una investigación criminal externa. La caída de Blatter no terminó ahí. El Comité de Ética de la propia FIFA, un organismo que durante años había sido una broma, finalmente se vio obligado a actuar bajo la presión del escrutinio mundial. Blatter y su posible sucesor, el presidente de la UEFA, Michel Platini, fueron suspendidos y posteriormente sancionados por un pago desleal de 2 millones de francos suizos que Blatter había autorizado a Platini en 2011. Ambos afirmaron que era un pago verbalmente acordado por un trabajo realizado años antes. Nadie les creyó. Era el último clavo en el ataúd de la vieja guardia. El rey había caído, y con él toda una generación de líderes que habían convertido la FIFA en su feudo personal. Parecía el fin de una era y la oportunidad para una verdadera reforma. Tras el caos del FIFA-Gate, la organización necesitaba un nuevo rostro, alguien que pudiera proyectar una imagen de limpieza y modernidad. Ese hombre fue Gianni Infantino, el antiguo secretario general de la UEFA. Se presentó como el candidato de la reforma, prometiendo transparencia, buena gobernanza y, sobre todo, más dinero para las federaciones. Su principal promesa de campaña fue aumentar drásticamente los fondos de desarrollo, pasando de 5 millones a 12 millones de dólares por federación. Era la misma estrategia que usaron Havelange y Blatter, pero con esteroides. Infantino ganó las elecciones en 2016 y el mundo del fútbol contuvo la respiración. ¿Sería él el hombre que finalmente limpiaría la casa? Los primeros años del mandato de Infantino trajeron algunos cambios cosméticos. Se introdujeron límites de mandato, se publicaron los salarios de los altos ejecutivos y se creó un nuevo consejo para reemplazar al desacreditado comité ejecutivo. Sin embargo, las críticas no tardaron en llegar. Muchos vieron en Infantino un estilo de liderazgo aún más autocrático que el de Blatter. Centralizó el poder, se deshizo de los jefes de los comités de ética y gobernanza que investigaban su conducta, y se acercó a líderes mundiales controvertidos como Vladimir Putin y Donald Trump. Su obsesión parecía ser la misma que la de sus predecesores: aumentar los ingresos a toda costa.
El dinero seguía siendo el rey, y las preguntas sobre la ética y la transparencia volvían a quedar en un segundo plano. La prueba definitiva de que el ADN de la FIFA no había cambiado fue la incesante búsqueda de Infantino por maximizar los beneficios. Su proyecto estrella fue la expansión de la Copa del Mundo, de 32 a 48 equipos a partir de 2026. Más equipos significan más partidos, y más partidos significan más dinero por derechos de televisión y patrocinios. Luego, intentó impulsar la idea de una Copa del Mundo cada 2 años, una propuesta que fue recibida con un rechazo casi unánime de jugadores, entrenadores y ligas europeas, que veían la medida como un ataque directo a la salud de los jugadores y a la integridad del torneo. El plan estaba respaldado por una oferta de $25.000 millones de un misterioso fondo de inversión saudí. De nuevo, las grandes decisiones se tomaban en secreto, impulsadas por intereses económicos masivos. El imperio de la FIFA también se ha adaptado a un nuevo panorama geopolítico. Si antes las potencias europeas y sudamericanas dominaban el juego, ahora el centro de gravedad financiero se ha desplazado hacia el este, a los estados del Golfo, como Qatar y Arabia Saudí, y a mercados emergentes como China. Estos nuevos actores ven el fútbol no solo como un deporte, sino como una herramienta estratégica de influencia global. Están invirtiendo miles de millones en clubes, patrocinios y, por supuesto, en influir en la FIFA. Infantino ha cultivado estas relaciones, viendo en ellas una fuente inagotable de ingresos. La FIFA ya no es solo un producto de la globalización occidental. Ahora es un campo de batalla para las nuevas superpotencias económicas del siglo XXI. Económicamente, la FIFA es más fuerte que nunca. A pesar del mayor escándalo de su historia, sus ingresos continúan batiendo récords. El ciclo del Mundial de Qatar generó unos ingresos de $7.500 millones, 1.000 millones más de lo presupuestado. Las corporaciones, a pesar de sus discursos sobre la ética, no han abandonado el barco. El público, a pesar de la indignación, sigue viendo los partidos. El imperio parece a prueba de balas. Esto plantea una pregunta incómoda. ¿Nos importa realmente la corrupción mientras el espectáculo continúe? La FIFA ha demostrado que puede sobrevivir a cualquier escándalo porque controla el producto más adictivo y unificador del planeta. Su poder no reside en su integridad, sino en nuestra inagotable pasión por el fútbol. Hoy, el imperio de la FIFA se encuentra en una encrucijada. Por un lado, la maquinaria de hacer dinero es más grande y eficiente que nunca. El Mundial de 48 equipos en Norteamérica, en 2026, promete romper todos los récords financieros. Por otro lado, la credibilidad de la organización está por los suelos. La brecha entre la riqueza obscena de la cúpula y la realidad del fútbol base es cada vez mayor. El sistema de un país, un voto, que fue diseñado para ser democrático, ha demostrado ser una herramienta perfecta para el clientelismo y la corrupción. La FIFA ha sobrevivido a su casi colapso, pero no se ha reformado de verdad. Simplemente ha cambiado de rostro, ha aprendido a ser más discreta y ha encontrado nuevas fuentes de dinero. El juego continúa, pero las reglas siguen siendo las mismas. Entonces, ¿qué hemos aprendido? La historia de la FIFA es mucho más que un relato de corrupción deportiva. Es una parábola sobre el poder en la era de la globalización. Demuestra cómo una organización no gubernamental, protegida por un estatus legal ambiguo, puede acumular más riqueza e influencia que muchas naciones soberanas, operando casi sin supervisión ni rendición de cuentas. El fútbol fue el vehículo, pero el combustible siempre fue el dinero. La FIFA no corrompió el fútbol,
simplemente creó un sistema que atrajo a quienes estaban dispuestos a explotarlo. El futuro es incierto. Mientras la demanda global por el fútbol siga creciendo, la tentación de la codicia persistirá. Quizás la verdadera reforma no vendrá de dentro, sino de una presión externa constante de los aficionados, los patrocinadores y los gobiernos que finalmente decidan que ya es suficiente. Pero esto nos deja con una pregunta final. ¿Es posible amar el juego y al mismo tiempo aborrecer la organización que lo gobierna? Déjanos tu opinión en los comentarios.